Bienvenidos, este momento es para aprender. El día de hoy vamos a hablar de los seres vivos y algunas de sus características. En el entorno natural nosotros tenemos tres grandes grupos de seres vivos con el que nos rodeamos. Aquí tenemos las plantas, las personas y los animales. Cuando nos referimos a las plantas, es todo el espacio vegetativo que tenemos a nuestro alrededor. Cuando nos referimos a las personas, nosotros mismos, los seres pensantes que tenemos, que somos, y los animales, toda la fauna que existe en el entorno natural. Aquí, en base a este cuadrito, voy a explicar a ustedes algunas de las características principales que los identifica a cada grupo. Tenemos, por ejemplo, aquí las plantas, y si hablamos aquí de características, nosotros podemos identificar que las plantas cumplen el ciclo vital. Nos hacemos la pregunta. Claro que sí cumplen el ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital? Recordémoslo. El ciclo vital de vida es nacer, crecer, reproducir y morir. Entonces las plantas sí cumplen ese ciclo vital. Vamos colocándole una X entonces aquí donde sí cumple con la característica. Respecto a las personas, nosotros cumplimos o no con el ciclo vital. Lógicamente que cumplimos con el ciclo vital que acabo de mencionarles: nacer, crecer, reproducir y morir. Por lo tanto, también señalamos con una X que sí cumple esa característica. Los animales también cumplen con su ciclo vital. Por lo tanto, identificamos a sí mismo con una X, esta característica la señalamos. Repito, el ciclo vital siempre lo vamos a tener presente, que es nacer, crecer, reproducir y morir. Solamente los seres vivos cumplimos ese ciclo. Pero hay otras características también que identifican a estos grandes grupos. Por ejemplo, aquí les he colocado una característica que dice: se desplazan, todos los seres vivos se desplazan. Entonces ahí debemos entender que no todos los seres vivos se desplazan, es decir, se mueven de un lado a otro, caminan. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de desplazarse. En el caso de las plantas no se desplazan. Donde están plantadas, donde las sembramos nosotros, donde fueron ahí, se depositó la semilla, ahí permanecen. Por lo tanto, las plantas no se desplazan. No vamos aquí a colocar la X como una característica que los identifican a las plantas. En cambio, las personas, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros sí nos desplazamos de un lugar a otro. Por lo tanto, sí le corresponde esta característica, que sí nos desplazamos. Y los animales también, lógicamente, cada grupo tiene su forma de trasladarse de un lugar a otro. Por lo tanto, si cumple esta característica, si cumplen los animales. Ahora vamos a una característica fundamental dentro de este grupo de los seres vivos. ¿Qué nos dice esta característica? Piensan y razonan. ¿Quiénes nomás piensan y razonan dentro de estos tres grupos de seres vivos? Los únicos que pensamos y razonamos somos las personas. Por lo tanto, esta característica solo nos pertenece a las personas. En sí, ya hay algunas características más, pero nosotros podemos identificar a los seres vivos, a los tres grupos, con estas características. De ahí que podemos decir que las plantas, ¿por qué más se caracterizan? Porque nos ayudan a purificar el ambiente, nos oxigenan el ambiente. Muchas de ellas también nos sirven como medicina, nos sirven como alimento, es decir, dan muchos beneficios para las personas. Son otras características, ya podría decirse secundarias, que tienen este grupo de seres vivos, que son las plantas. Las personas, además nosotros de pensar y razonar, también tenemos otra característica fundamental. Somos nosotros quienes organizamos o construimos nuestro propio hábitat. Es decir, una casa, el lugar donde nosotros queremos vivir, nuestro espacio lo organizamos y lo construimos nosotros dentro de este grupo de personas. Esa es otra de las características que nos hace la diferencia. Respecto a los animales, ¿qué hacen los animales dentro de lo que es el entorno? Los animales dentro del entorno también, muchos de ellos ayudan también a la limpieza del entorno natural. En el proceso de su alimentación, ellos en la supervivencia, ellos ayudan a mantener y a cuidar también el medio ambiente.
entre otros animalitos, los de casa, que nos ayudan también a convivir con nosotros como compañía dentro del hogar, los animales domésticos de los que estamos hablando. En otros casos también los animales sirven de alimento para nosotros las personas. Es decir, que los animales cumplen muchas funciones también en la naturaleza o en el entorno natural. Entonces, así podemos nosotros seguir hablando de las características que cada uno tiene. Ahora, en el momento que nosotros hablamos del ciclo vital de nacer, crecer, reproducir y morir, también hay una diferencia entre los animales, las plantas y el hombre. En el caso, por ejemplo, de las plantas, ¿cómo se reproducen las plantas? Las plantas se reproducen por semillas. Es decir, que las planta el hombre, las plantamos nosotros las personas, se reproducen de esta manera las plantas. En el caso de las personas, nosotros siempre nos reproducimos, ¿por qué? Por el vientre de la madre. Entonces, hay ya la gran diferencia entre la reproducción. Otra característica se podría decir entre estos dos grupos, ahora con el tercero, con los animales. En el caso de los animales, ellos tienen los dos tipos de reproducción, por el vientre de la madre y también por huevos. Dependiendo de la especie de los animales, tienen su tipo de reproducción, que estamos hablando de las mismas características de las que los hace la diferencia a estos tres grandes grupos de seres vivos que existen en la naturaleza. Podríamos decir entonces que quedó claro esta parte fundamental de los seres vivos en el entorno natural. Espero que en el transcurso del tiempo que vayamos ya conociendo más sobre esto, hablemos ya concretamente de la reproducción que hace cada uno de ellos, cómo la viene siendo, porque es muy fundamental. No debemos entonces confundir las características que desempeña o que tiene cada uno de estos seres vivos en el espacio del entorno natural. Bien, así de fácil les podría decir, y nos vemos en otra oportunidad.